Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Edgardo López, miembro de la Iglesia Evangélica Hermaná de la Esperanza, ubicada en Panamá Oeste, en Chorrera. Le damos una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan en esta hora para escuchar el sermón de hoy, domingo 15 del año 2021. El texto de esta mañana, hermanos, lo vamos a encontrar en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 35 al 39. Si tienen su Biblia, por favor, vayan buscando, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 35 al 49. Y como título de este sermón lo he titulado Nuestra resurrección explicada. Nuestra resurrección explicada. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor, por tu misericordia, por todas las cosas buenas que haces y nos das. Gracias por darnos este tiempo, Señor, en esta mañana para poder estudiar tu palabra juntos como congregación. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, inteligencia, gracia y misericordia para poder entender tu palabra y que en esta mañana, Señor, tu palabra sea como un bálsamo a la vida de cada uno de mis hermanos y que podamos, Señor, hallar pronta práctica de esta palabra en nuestro testimonio y en nuestras vidas. Pedimos, Señor, y rogamos, y es nuestro deseo que tu nombre sea glorificado y exaltado sobre todo, Señor, por siempre. Amén. Vamos entonces, hermanos, a proceder ahora a leer nuestra cita de la mañana de hoy, nuevamente, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 35 al 49. La palabra de Dios dice así: Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere, y lo que siembras no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último, Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales, y como es el celestial, así también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El Señor añada bendición a su palabra. Y como bien sabemos, hermanos, nuevamente recordamos que estamos ya terminando la serie La Iglesia Verdadera, que es a través del libro de Primera de Corintios. Una serie que empezamos ya hace un tiempo atrás y que hemos venido viendo capítulo por capítulo lo que la palabra de Dios nos quiere decir hoy a su pueblo. El domingo pasado el hermano Abdi comenzó el capítulo 15 y predicó los primeros versículos, donde el tema central de este capítulo es la resurrección. El hermano explicó muy bien el gran problema que Pablo estaba tratando en este capítulo, la negación de la resurrección general, ya que había algunos corintios que, aunque habían aceptado la verdad de la resurrección de Cristo, ellos aún así se negaban a creer
que otros hombres llegaran a resucitar o que ellos mismos pudieran resucitar. Ahora, los versículos del 2 al 34 muestran muy bien el error y los peligros de negar la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y ahí vemos versículos como: si negamos la resurrección, vana es nuestra fe, somos los más dignos de lástima, nuestra predicación es vana, si Cristo no ha resucitado, entonces somos mentirosos. Si en verdad, dice Pablo, los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y todo esto es lo que explica Pablo en los primeros versículos y lo que trató el hermano Abdi en los primeros versículos también. ¿Cuáles eran los errores y los peligros de negar la verdad de la resurrección, que es una verdad principal, es una verdad primordial para nosotros como cristianos? Entonces, en estos versículos, ahora el apóstol lidia con otro asunto problemático, uno que en realidad es parte del primero, y es decir, que es la cuestión de cómo podría tener lugar la resurrección general. Es decir, Pablo pasa ahora a explicar cómo va a ser esta resurrección. Ya no solamente les está diciendo que es una doctrina que es verdadera y que hay que creerla, sino que ahora en estos versículos que vamos a proceder a explicar, Pablo va a darle una respuesta a esos corintios que se preguntaban, pero ok, ¿cómo eso va a suceder? ¿Cómo es eso posible? Es por eso que he titulado este sermón La resurrección explicada. Ahora, obviamente tenemos que, antes de empezar, hermanos, tenemos que tener en cuenta que al tratar de interpretar esta sección, estos versículos del 35 al 49, haremos bien en tener presente, hermanos, que Pablo está tratando de cosas que no conocemos experimentalmente. Cuando digo que no conocemos experimentalmente es que todavía no la hemos vivido, no hemos pasado por ella. ¿O acaso ya algunos de nosotros hemos resucitado o hemos experimentado la resurrección? ¿Verdad que aún no? Hemos experimentado verdaderamente el nacer de nuevo, espiritualmente. El Señor ha regenerado nuestro corazón, pero todavía ni un cristiano ha experimentado la resurrección porque Cristo todavía no ha venido. Entonces hay que tener eso en mente, que Pablo está tratando de explicar algo que nosotros todavía no hemos experimentado. Él no está hablando de cosas que se pueden verificar, sino de cuestiones de fe también. Entonces, al tratar de expresar lo inexplicable y de describir lo indescriptible, Pablo hace lo mejor posible con las ideas y las palabras humanas, que son las únicas que disponemos para tratar de explicar estas verdades y estas doctrinas cristianas. Entonces, si tenemos eso en cuenta y tenemos eso presente, hermanos, vamos a saber tener una interpretación bíblica y una interpretación adecuada a estos pasajes que Pablo pasa a exponer. Y comenzamos con nuestro primer punto, y que vamos a ver la gran problemática o las dos preguntas que Pablo va a tratar de responder en estos versículos. Recordemos, los primeros versículos él trató la verdad de la resurrección. Le está diciendo a los corintios que es una verdad que hay que creer, sí pasó, y le mostró los errores y los engaños de qué pasaría si esa verdad no fuera verídica. Ahora él va a tratar de exponer cómo resucitan los muertos y con qué cuerpo vendrán. Es decir, va a tratar de explicar la doctrina de la resurrección. Versículo 35. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué cuerpo vendrán? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Ahora, hay una pregunta interesante aquí. Los corintios estaban viendo la resurrección como un milagro o una doctrina, una enseñanza que parecía imposible. Y verdaderamente lo parece humanamente hablando. Pero sabemos que para Dios todo es posible y para el creador del mundo aún más. Entonces, ¿cómo es posible que cristianos que afirman creer en Dios como creador se cuestionan y crean que la resurrección de los muertos va a ser más difícil para Dios que el haberlos creado?
Y hay muchos cristianos hoy en día también que verdaderamente aceptan la doctrina de la resurrección, pero en su mente todavía hay cierto, como, no duda, pero como preguntándose cómo Dios hará eso. Bueno, para esos cristianos que creen en Dios como creador, la respuesta es el mismo Dios que hizo todo y que nos creó a nosotros mismos, verdaderamente no tendrá ningún problema, no será ninguna problemática, no será ninguna dificultad para Él resucitar cuerpos que ya Él había creado. Entonces, ¿por qué algunas personas todavía hoy, incluyendo algunos cristianos, se quedan perplejos y se quedan como preocupados sobre cómo Dios puede restaurar los cuerpos de los que, no sé, se han perdido en el océano, o aquellos cuerpos que han quedado deshechos por alguna explosión o han sido cremados? Porque todo eso viene a colación, ¿verdad? Cuando hablamos del tema de la resurrección. Hablamos que nuestros cuerpos van a resucitar, pero ¿qué es de esos cuerpos que se ahogaron en el océano? ¿O qué de esos cuerpos que perecieron en alguna explosión, que quedaron hechos cenizas? ¿Qué va a pasar con esos cuerpos? ¿También ellos van a resucitar? Pero la pregunta es, ¿por qué la restauración de esos cuerpos es más milagrosa o increíble que la creación del universo? Recordemos que el mismo Dios que va a resucitar y a restaurar esos cuerpos es el mismo Dios que ha creado todo. Entonces, todo cuerpo humano, sin importar cuán bien haya sido embalsamado, al final se va a desintegrar también. Si verdaderamente alguien muere hoy y es sepultado, muy probablemente en meses o en años ya no habrá nada de carne, ciertamente solamente estará la osamenta, los huesos en esa tumba. Entonces, esos cuerpos también se van a desintegrar, van a perecer. Entonces, una de las objeciones de la idea de la resurrección en ese tiempo y todavía es su aparente imposibilidad. Eso parece imposible. ¿Cómo es posible que cuerpos humanos van a resucitar? Ahora, a través de la historia, hermanos, siempre hemos visto personas y grupos, naciones, que creen cosas diferentes después de la muerte. En la antigüedad tenemos a los egipcios, quienes creían que ellos iban a renacer o a reencarnar en animales. Eso era lo que creían los egipcios en la antigüedad. Ahora también tenemos grupos como los saduceos, donde la Biblia nos dice que los saduceos, ellos no creían en esta resurrección. Ellos no creían en la resurrección de los cuerpos. Simplemente el cuerpo moría y listo. Eso era lo que creían ellos. Ahora, personas hoy en día que, por ejemplo, practican el hinduismo, ellos también creen, por ejemplo, la reencarnación de los animales. Ellos creen que al morir vamos a reencarnar en animales. Algunos budistas también creen en el renacimiento, es decir, yo muero, voy a renacer en otra persona el día de mañana. Se me va a olvidar completamente lo que hice en el pasado y voy a adoptar cuerpo nuevo y voy a vivir otra vida más. Otros budistas también creen en el estado ser después de la muerte. Y así, hermanos, hay muchas filosofías, muchas cosmovisiones diferentes que creen doctrinas diferentes en qué va a pasar después de la muerte. Ahora, a todas estas personas que no creen en la resurrección y que creen en una escatología diferente a lo que la Biblia dice, la Biblia y el mismo Pablo en el siguiente versículo los llama necios. Ellos son necios. Ahora, ¿qué es una persona necia? Una persona necia es una persona falta de sabiduría. Es decir, Pablo está diciendo, si ustedes no creen en la resurrección y creen en cualquier otra doctrina después de la muerte que la que dice la Biblia, ustedes son necios, faltos de sabiduría y faltos de Dios. Es lo que Pablo le dice en el versículo 36, seguido de las preguntas. Necios. Y ahora, en el versículo 36 al 49, los versículos que quedan de nuestro sermón, Pablo pasa a responder esta pregunta del versículo 35.
cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen. Él pasa a responder esta pregunta en 4 formas. Número 1, él va a dar una ilustración que vemos en la naturaleza, que es muy interesante. Número 2, él les dice qué clase de cuerpo resucitado vamos a tener. Número 3, él va a contrastar el cuerpo terrenal y el cuerpo resucitado. Y número 4, él les va a recordar el modelo de la resurrección o el prototipo de la resurrección, que es Cristo. Y estas 4 respuestas nos van a ayudar, hermanos, a entender un poco más esta doctrina, que muchas veces no es ignorada, pero muchas veces no es explicada en las congregaciones, en nuestras iglesias. Y esto puede ser debido al tema de complejidad, porque es algo complejo. Aún en cierta parte es un misterio para nosotros, porque como mencioné primeramente, es algo que no hemos experimentado, algo que todavía no hemos pasado por eso, por lo que se nos dificulta tratar de explicar esta doctrina. Es mi deseo entonces, hermanos, que este sermón pueda ayudar, pueda aclarar algunas dudas que podamos tener como congregación acerca de esta doctrina maravillosa, aquella doctrina que es la esperanza de todos los santos, que es la resurrección después de la muerte. Y es precisamente lo que Pablo trata aquí de ayudar a los corintios, de explicar, de aclarar esta doctrina para que así no haya dudas, no haya confusión y no creamos cosas que la Biblia no dice. Número 1, vamos a ver entonces cómo Pablo ilustra la doctrina de la resurrección por medio de la naturaleza, por medio de esta ilustración de la naturaleza. Y esto lo tenemos en los versículos 36 y 38. Leámoslos. Dice: necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Hermanos, la resurrección no es imposible. ¿Por qué no es imposible? Porque sucede continuamente, todos los días, a cada hora y a cada minuto, en una escala menor en el mundo vegetal, en la naturaleza. Pablo usa aquí la analogía de la semilla. Una semilla se pone en la tierra, pero esta semilla que plantamos, y quizás la mayoría hemos tenido esta experiencia de plantar semillas, árboles, algún fruto, alguna planta, pero esta semilla que uno planta y pone en la tierra, esta semilla pronto va a morir, pero a su debido tiempo surge otra vez y lo hace con un cuerpo muy diferente del que tenía cuando se sembró. Y Pablo muestra que al mismo tiempo en esta semilla puede haber una disolución o una desintegración, puede haber una diferencia y también hay una continuidad. Presta atención a estas 3 palabras porque vamos a tratar ahora de explicarla. Y es precisamente lo que pasa, hermanos, con nuestro cuerpo, con la doctrina de la resurrección. Nuestro cuerpo se va a disolver en la tierra, porque esta carne, hermanos, una vez enterrados, el gusano se la va a comer. Entonces nuestro cuerpo se va a disolver, se va a desintegrar, pero luego va a haber una diferencia cuando resucitemos. Sin embargo, vamos a ser nosotros mismos, va a haber una continuidad. Entonces vamos a ver que hay disolución, que es desintegrar. Vamos a ver que hay una diferencia, pero también vamos a ver que hay una continuidad. Ahora, de nuevo a la parábola de la semilla. ¿Qué significa la descomposición o la disolución? Bueno, cuando sembramos una planta, hermanos, cuando sembramos una semilla, esa semilla que sembramos, esa semilla no se queda ahí, sino que esa semilla se va a desintegrar. La semilla va a morir cuando se planta en la tierra. Entonces, es una semilla que se va a descomponer, hermanos.
Y Jesús aplicó esta misma verdad cuando dijo en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, cuando sembramos un árbol, hermanos, pónganse un árbol de aguacate o de mango, que sembramos la semilla, esa semilla, hermanos, se va a desintegrar para que así pueda dar paso a la nueva planta que va a brotar, que va a ser el futuro árbol. Pero si esa semilla no se desintegra y no muere, entonces el árbol nuevo nunca va a brotar. De igual forma, Cristo, hermanos, antes de que Cristo pudiera producir el fruto de la salvación para nosotros, Él tenía que morir. De igual manera, antes que nosotros podamos participar en el fruto de su resurrección o dar fruto en su servicio, nosotros tenemos que morir ¿a qué? A nuestro viejo hombre. Juan 12:25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces, como sucede con una planta que crece, hermano, tiene que haber un final para lo viejo antes de que pueda haber un comienzo para lo nuevo. Entonces, esta es la primera parte de la analogía que Pablo está usando de la naturaleza. Él está diciendo, miren la resurrección como una semilla. Cuando sembramos una semilla, la cubrimos con tierra, esta se disuelve, se deshace, se desintegra. Así mismo va a ser nuestro cuerpo cuando sea enterrado. Nuestro cuerpo se va a desintegrar, hermanos. No crea que la persona que ya se enterró hace un año, hace meses, está intacta porque es cristiana. No, hermano, nuestros cuerpos se van a desintegrar. Este cuerpo, esta carne, los gusanos se la van a comer. Pero esta es una parte de la analogía. Luego Pablo pasa a decir o a mencionar la diferencia que hay. Cuando esta semilla muere, esta semilla luego surge otra vez y hay una diferencia abismal en su cuerpo. Cuando usted, seguramente quizás usted tiene si tiene patio, si usted vive en algún terreno, seguramente usted tendrá árboles. Quizás usted tendrá un árbol de aguacate o un árbol de mango, ¿verdad? Que son los que están en tiempo ahorita mismo, en temporada. Y si usted se come un árbol o un aguacate, luego que usted termina de comerse esa fruta, usted le va a quedar la semilla, ¿verdad? Y usted no se ha puesto a ver la diferencia abismal o cómo esta semilla se puede convertir en semejante árbol. Los árboles de mango y los árboles de aguacate son frondosos, son grandes. Y cómo esa semilla, hermanos, se puede convertir en un árbol frondoso que da fruto y fuerte, hermanos. Hay una diferencia abismal de cómo la semilla se siembra y luego cómo pasa a crecer y cómo surge otra vez. La misma semilla se convierte en otro árbol, pero de cuerpos totalmente diferentes. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, su cuerpo glorificado era radicalmente diferente del que murió. Lo que salió de la tumba esa vez era diferente de lo que fue sepultado. Él ya no estaba limitado al tiempo, al espacio o a cualquier otra sustancia material. Durante sus apariciones, cuando se le apareció a sus discípulos y a otras personas, Jesús fue de un sitio para otro sin viajar en ningún sentido físico. Él aparecía y desaparecía según su voluntad y entraba en los cuartos sin necesidad de abrir alguna puerta. Él no hizo ninguna de esas cosas estando en su cuerpo terrenal, pero lo hacía una vez resucitado. ¿Por qué? Porque la resurrección cambió el cuerpo de Jesús en formas maravillosas y en formas radicales. Asimismo nosotros, hermanos, cuando resucitemos, nuestros cuerpos cambiarán también de manera maravillosa y de manera radical. Así como una semilla cambia una vez es sembrada y se convierte en un árbol frondoso y fuerte, de igual forma nuestros cuerpos, hermanos, van a cambiar. Vamos a tener cuerpos glorificados, cuerpos celestiales, cuerpos espirituales ahora.
Esa es la segunda parte de la analogía. La tercera parte es que hay una continuidad. A pesar de que la semilla se desintegra cuando la plantamos, y a pesar de que hay una diferencia cuando crece, podemos decir que es la misma semilla. Así, hermanos, nuestros cuerpos mortales se van a disolver cuando resucitemos con una forma distinta y con un cuerpo glorificado. Vamos a tener un cuerpo totalmente diferente, pero vamos a ser la misma persona. Nadie va a resucitar por mí. Yo no voy a tener otra personalidad. Yo no voy a tener otros atributos diferentes. Yo voy a ser yo mismo, hermano. Cuando resucite, ese voy a ser verdaderamente yo. Y cuando usted resucite, ese va a ser verdaderamente usted. Vamos a ser los mismos. Entonces, con esta analogía explicada, hermano, de la naturaleza, ¿no cree usted que miles o quizás millones de plantas empiezan a brotar cada día y a cada hora, como le dije? Imagínense esas selvas gigantes como el Amazonas o el tapón del Darién, selvas que a veces son impenetrables de lo frondosas que son porque hay mucha vegetación. ¿No cree usted que un árbol brota cada día de las semillas que esparcen los animales en la tierra? En cierto sentido podemos decir que cada vez que brota un árbol, eso es una mini resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección está ahí explicada, hermano, en la naturaleza. La semilla se desintegra, se disuelve, como nuestro cuerpo se va a desintegrar en la tierra, pero luego esa semilla va a dar paso a una planta nueva. Nosotros vamos a recibir un cuerpo glorioso, pero va a ser la misma semilla y nosotros vamos a seguir siendo los mismos una vez resucitemos. Entonces, al ver estas mini resurrecciones en la naturaleza, por supuesto, hermano, que no es muy difícil de creer que el Dios que obra este milagro a diario a lo largo de los siglos en su creación, en las plantas, Él puede hacer lo mismo con los hombres. Entonces, no dudemos de esta doctrina, hermanos, porque la vemos cada día en la vegetación. No dudemos del poder de Dios, del poder que Él tiene para hacer que esta doctrina, este milagro se cumpla en el día que Él decida. Luego de esta analogía, Pablo pasa a explicar nuestro cuerpo resucitado. Él pasa a explicar nuestro cuerpo resucitado y eso lo tenemos en los versículos 39 al 42. Lo leemos. Dice: no toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Hermanos, en el mundo, hasta tal cual lo conocemos, no hay una sola clase de cuerpos. Cada parte separable de la creación tiene sus propios atributos. Dios le da a cada cosa creada un cuerpo idóneo para su función en la creación. Entonces, en ese caso, es de lo más razonable, hermanos, el esperar que nos dé un cuerpo adaptado a la vida resucitada. Es decir, a los peces, Dios le dio un cuerpo distinto a nosotros. El cuerpo de los peces tiene branquias para poder respirar debajo del agua. Ese es su hábitat. Es por eso que Dios le dio un cuerpo diferente a ellos, para que puedan habitar tranquilamente en su hábitat. A nosotros, el cuerpo que nos dio es perfecto para habitar en esta tierra, hermanos. Nos dio pulmones para poder respirar el aire, el oxígeno que producen las plantas. A las aves le dio un cuerpo diferente, le dio un cuerpo lleno de plumas para que puedan desplazarse a través del aire, para que puedan volar sin ningún problema. Entonces, hermanos, es razonable esperar que el Señor nos dé un cuerpo adaptado a la vida resucitada. Con este cuerpo de carne inmortal, perecedero, corruptible, ciertamente no podríamos entrar a los cielos, hermanos, porque como
la ciencia también ha demostrado, una vez abandonamos este mundo, en el espacio, no hay oxígeno, hermano. La gravedad baja y todo eso es diferente, por lo que los astronautas tienen que usar equipos, trajes diseñados especiales para ese hábitat. Entonces, el Señor, hermano, ciertamente nos va a dar un cuerpo diseñado, especial, adaptado a la vida resucitada, a la vida en los cielos. Entonces, al ver las grandes diferencias con la creación de Dios, no deberíamos, hermanos, cuestionar su habilidad para crear cuerpos que son diferentes y a la vez son continuidad uno de otro. Si Él fue quien creó a los peces con branquias, Él fue quien revistió a las aves con plumas, ¿por qué hemos de dudar que va a ser algún problema para Él darnos un cuerpo diferente o crear algún cuerpo diferente para nosotros una vez resucitemos? Ciertamente esto no, hermanos, esto no pone a Dios en una encrucijada o lo pone a pensar extra, fuera de la caja, como se dice, o se le dificulta en ningún grado, hermanos, crear un cuerpo celestial para nosotros, porque Él es el que ha creado todos los cuerpos que conocemos hoy en día. Hay cuerpos celestiales, como menciona el apóstol aquí. Hay cuerpos celestiales, los cuales obviamente también se diferencian mucho de los cuerpos terrenales en gloria. Es decir, la naturaleza, la manifestación y la forma son diferentes. Ahora, no solo son los cuerpos celestiales muy diferentes a los terrenales, es decir, el sol es muy diferente a un árbol, la luna es muy diferente a usted, las estrellas es muy diferente a un pez. Ahora, no solamente son diferentes en esa forma, sino que el sol también, entre ellos, son diferentes. El sol es muy diferente de la luna, y ambos lo son de las estrellas también. Por la astronomía, hermanos, sabemos que muchos de lo que normalmente llamamos estrellas son en realidad planetas, y por lo tanto son similares a la Tierra y al Sol. Nosotros, aunque compartimos la misma especie, somos humanos, nosotros somos muy diferentes. Cada uno de nosotros tiene un ADN diferente. Entonces miren la grandeza, la incomprensibilidad de Dios, que hay millones y millones y millones de seres humanos, todos son seres humanos, pero todos son diferentes, cada uno es diferente del resto. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un ADN diferente. Podemos ser hermanos, podemos ser primos, podemos ser hasta gemelos, pero vamos a tener un ADN diferente. Entonces, si Dios, que nos da un ADN diferente a los millones y millones de seres humanos, ¿por qué pensamos que se le va a dificultar hacernos un cuerpo celestial adaptado a la vida resucitada? Entonces, hermanos, así también es la resurrección de los muertos. Los cuerpos resucitados se diferencian de los terrenales tan radicalmente como los cuerpos celestiales se diferencian de los terrenales. Los cuerpos resucitados serán tan individualmente y singularmente diferentes como lo son las otras formas de la creación de Dios. Dios tiene una capacidad creativa infinita, incluyendo la capacidad de una variedad infinita también. Y de hecho, nuestra creatividad es una prueba de la imagen de Dios en nosotros. Todos somos creativos en algún sentido, algunos son más que otros. Yo no diría que yo soy tan creativo, pero mi padre tiene mucha creatividad porque él es pintor de obras. Mi esposa también es muy creativa en cuanto al hacer manualidades, diseños, pinturas, figuras. Y todo eso es prueba, hermanos, de que tenemos la imagen de Dios en nosotros porque Él nos hizo y Él es un Dios creativo. Su creatividad es infinita. Si no, miremos alrededor todo lo que Él ha creado, los colores que Él ha puesto en la naturaleza. Y luego de esto, hermanos, en los versículos 42, 44, Él pasa a contrastar
un cuerpo entre otros, es decir, el cuerpo terrenal y el cuerpo celestial. Hay cosas que el cuerpo terrenal tiene que el cuerpo celestial no tiene. Y eso lo vamos a ver en los versículos 42 al 44. Él dice: así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Aquí Pablo, hermano, nos da juegos de contrastes, ayudándonos así a ver las diferencias entre nuestro cuerpo glorificado y el cuerpo terrenal. Y el primer contraste que Pablo menciona es corrupción e incorrupción. ¿Qué significa esto de corrupción e incorrupción? Bueno, esto tiene que ver con durabilidad. Y esta es una de las características evidentes de toda la vida natural, incluyendo la vida humana, que nuestra vida es perecedera, es sujeta a corrupción. Todos algún día vamos a morir, todos algún día vamos a envejecer. Nuestro cuerpo es corruptible, no es duradero. Aún el niño saludable, hermanos, comienza pronto el proceso de envejecimiento y deterioro. El cuerpo presente, el cuerpo que usted y yo tenemos, hermanos, es un cuerpo corruptible, pero el que tendremos en el futuro va a ser incorruptible. Entonces, hermanos, tenemos que saber y resignarnos que en este mundo todo está sujeto a cambio y todo está sujeto a descomposición. Decía un poeta griego, Sófocles, él decía: la belleza de la juventud se aja y la gloria de la virilidad se desvanece. Es decir, que en la vida, hermanos, terrenal, pronto van a salir los achaques, como decimos, ¿verdad? Pronto van a venir los dolores de espalda, los dolores de rodilla, los dolores de articulaciones, de brazos, de pies. Ya no vamos a poder correr como antes lo hacíamos, ya no vamos a poder trabajar como antes lo hacíamos, porque nuestro cuerpo es perecedero. Es perecedero. Pero en la vida venidera habrá una estabilidad en la que la belleza, hermanos, no va a perder su encanto, porque nuestro cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, incorruptible. Nuestro nuevo cuerpo, hermanos, no va a conocer lo que es la enfermedad. Él no va a conocer lo que es la decadencia, lo que es el deterioro o la muerte. Primera de Corintios 15:54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, es decir, cuando mi cuerpo se transforme, Pablo está diciendo, y esto mortal, esto que muere, se haya vestido de inmortalidad, es decir, de eternidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahora, el segundo contraste que Pablo menciona en el versículo 43 es: se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Y Pablo nuevamente usando los verbos de agricultura, ¿verdad? Se siembra, dice, se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Ahora él va a hablar de deshonra y gloria. El cuerpo presente, hermanos, es deshonroso, pero el cuerpo futuro va a ser glorioso. Ahora, ¿en qué sentido decimos que el cuerpo presente es deshonroso? Bueno, deshonramos a Dios con nuestra incapacidad para aprovechar completamente lo que Él nos ha dado en su creación. Deshonramos a Dios cuando usamos mal el cuerpo por medio del cual Él desea que lo honremos y le sirvamos. Pero en la vida por venir, hermanos, nuestro cuerpo glorificado, nuestro cuerpo celestial, ya no van a ser esclavos de pasiones o impulsos pecaminosos, hermanos, sino que nuestro cuerpo resucitado va a ser instrumento para el servicio puro de Dios. Y sabemos que no existe honor mayor que ese, que nuestro cuerpo total, en entera disposición, sea instrumento de servicio puro, absolutamente puro para Dios. Así que démosle gloria y honra
a Dios por esa verdad, hermanos, de que una vez resucitemos, verdaderamente vamos a usar todo nuestro cuerpo para alabarle y glorificarle puramente, santamente, como Él se lo merece. Luego Pablo, versículo 43, pasa a decir que se siembra en debilidad y se resucita en poder. Este es otro contraste que Pablo pasa a mencionar. El cuerpo presente muestra debilidad, hermanos, pero el futuro va a revelar poder, es lo que Pablo está diciendo. Hay un discurso hoy en día, hermanos, que es muy famoso, que es el discurso de motivación, ¿verdad? Que está de moda hablar que como persona todo lo podemos, somos fuertes, somos más que vencedores. Si te lo pones en la mente, lo vas a tener, lo vas a agarrar, tú puedes hacerlo, eres campeón, eres indestructible, eres inmortal, nadie puede detenerte. Pero lo que dice la Biblia, hermanos, de este cuerpo y de esta vida es lo contrario. La Biblia resalta nuestra debilidad en este cuerpo, hermanos, porque es un cuerpo terrenal y este cuerpo verdaderamente es débil, hermanos. ¿Cuánto hemos escuchado de bacterias? Hay bacterias que ni siquiera podemos verlas, hermanos. Son microscópicas, pero donde entran en nuestro organismo o a donde toquen nuestra piel, se nos puede podrir el brazo, nos podemos morir en cuestión de minutos. De ejemplo, tenemos el virus de la pandemia, ¿verdad? El COVID-19. No se ve, es microscópico. Pero si lo tenemos, vamos a estar mal, hermanos. Y puede ocasionar inclusive la muerte. Un virus. Algo que ni siquiera podemos ver. Entonces, ¿dónde está nuestra jactancia, hermanos? De que somos más que vencedores. Nos hemos reducido, hermanos, en esta vida muchas veces por las necesarias limitaciones del cuerpo. Una y otra vez nuestra constitución física, nuestro cuerpo le dice a nuestros planes y visiones hasta aquí y no más. Muchas veces pensamos en 2 años, en 5 años, en 10 años voy a hacer esto, tengo planeado hacer lo otro, para dentro de este tiempo ya voy a haber cumplido lo otro, pero muchas veces nuestro cuerpo físico en decadencia nos recuerda, oye, ya tú no puedes hacer el mismo trabajo, vas a tener que cambiar los planes, ya yo no doy para eso. Pensaba que podía trabajar 5 o 10 años más en este tipo de trabajo, ya no puedo, me duele mucho la cintura, la espalda, los pies. Entonces, nuestro cuerpo, hermanos, constantemente le pone limitaciones a nuestros planes y visiones. Conocí una historia triste, hermanos, de un colega en la aviación que también era piloto. Él pagó su carrera, muy cara la carrera de aviación, le costó mucho estudiar y ya cuando estaba trabajando como piloto, estaba muy joven, tenía alrededor de sus 30 años, le dijeron que sufría del corazón, por lo que ya no podía ser piloto, tenía que buscar algo más, otra carrera. Su cuerpo le puso una limitante a sus sueños y a sus pasiones. Un piloto no puede tener problemas del corazón. Y obviamente dejó de volar por seguridad. Entonces, a menudo, hermanos, nos sentimos frustrados por las limitaciones en nuestro cuerpo. O nos sentimos frustrados también por ser como somos. No sé, algunos dirán, quisiera tener las piernas más largas para poder correr más y ser futbolista. Quisiera ser fuerte para, no sé, ser beisbolista o hacer este tipo de trabajo, hacer lo otro. O quisiera ser enano, ¿verdad? Chiquito, para poder ser Joker, para correr caballos, jinete, ¿verdad? No sé, siempre hay personas frustradas por cómo son. Pero en la vida venidera, hermanos, esas limitaciones habrán desaparecido. Y de hecho, es pecado estar frustrado por cómo somos, porque Dios nos ha hecho así y Él todo lo hace perfecto. Así que quejarnos de cómo somos se constituye en una queja contra Dios, porque Él es el que nos hizo, el que nos formó. Entonces tenemos que aprender a contentarnos en cómo somos y también en nuestras limitaciones, hermanos.
Pero nuevamente, en la vida venidera, esas limitaciones habrán desaparecido. Aquí estamos rodeados de debilidad, hermanos, pero allí estaremos revestidos de poder. Allí estaremos revestidos de poder una vez resucitemos. Luego Pablo pasa entonces también a dar un contraste entre lo animal y lo espiritual. Versículo 44, se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. El cuerpo presente, hermanos, es un cuerpo material. El futuro será un cuerpo espiritual. Ahora, puede que Pablo aquí quisiera decir que no somos más que vasijas o instrumentos imperfectos para el Espíritu de Dios. Pero en la vida venidera seremos tales que el Espíritu puede llenarnos perfectamente y puede usarnos perfectamente para ofrecerle un verdadero culto a Dios, para ser completamente obediente a Dios y tener ese amor perfecto que por ahora solamente es un anhelo y un sueño de nosotros como creyentes. Anhelamos amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida. Pero lastimosamente cada día vemos que erramos en ese anhelo, porque no ha existido nadie, hermanos, que ha amado a Dios con toda su fuerza, con toda su mente y con todo su cuerpo. Solamente Cristo. Pero vamos a poder hacer eso una vez resucitemos, una vez se nos haya dado nuestro cuerpo celestial. Y los últimos versículos, hermanos, del 45 al 49, lo leemos. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Adán, hermanos, fue el prototipo de nuestro cuerpo animal. Él fue el primer hombre creado. Y recordemos que Dios lo creó bueno. Adán no nació en desobediencia. Adán no fue creado en desobediencia, no fue creado con pecado. Dios todo lo creó bueno, pero sabemos la historia de la caída, que Adán ciertamente en su tiempo de prueba pecó, cayó, por lo que arrastró a toda la raza humana con él en pecado. Entonces, mientras que Adán fue el prototipo de nuestro primer cuerpo animal, Cristo fue el prototipo, es decir, el primer cuerpo espiritual resucitado. Todos los descendientes de Adán tienen cuerpo animal, pero todos los descendientes de Cristo tendrán un cuerpo espiritual. Por tanto, hermanos, la resurrección de Cristo es el modelo o el prototipo de toda la resurrección subsiguiente. La Biblia le llama que es el primogénito de la resurrección, porque Él fue el primero en resucitar. Y es la esperanza que tenemos los que creemos en Él, que así como Él resucitó, nosotros también lo haremos en el día que Él venga. Entonces, hermanos, a manera de conclusión y aplicación, tengo varios puntos. Y el primero es que la resurrección que nos aguarda, hermanos, es la esperanza y la motivación de la iglesia, de todos los creyentes. Esa, hermano, es nuestra esperanza y nuestra motivación. Seguramente usted ya sabía esta enseñanza, esta doctrina cristiana, pero es bueno, hermanos, que la recordemos, que la estudiemos, profundicemos en ella y meditemos en ella de tiempo en tiempo, especialmente cuando estamos desanimados, hermanos, en esta vida, porque recordemos que en esta vida somos extranjeros, somos como turistas, estamos de paso, porque sabemos que nuestra patria es los cielos. Como segunda aplicación o conclusión, hermanos, sea lo que sea que nos esté ocurriendo en nuestro cuerpo presente, ya sea que estemos sanos o estemos enfermos, ya sea que seamos bellos o corrientes, de vida corta o larga, ya sea que vivamos en comodidad o en continua tortura, ya sea que
tengamos todas nuestras extremidades en nuestro cuerpo, nos falta alguna extremidad. Hermanos, no es nuestro cuerpo permanente. Este cuerpo no es permanente. Este cuerpo que ahora está en dolor, en aflicción, este cuerpo que ahora está en agonía, este cuerpo que está en decadencia, hermanos, no es permanente, no va a ser para siempre, por lo que no debemos aferrarnos a él con mucho celo. Hay otras personas que se esclavizan en el gimnasio a hacer ejercicio y están aferrados a su cuerpo, pensando que va a ser un cuerpo para siempre, pero es un cuerpo perecedero. Ahora, no me malinterprete, no estoy diciendo que hacer ejercicio es malo, ni cuidarse el cuerpo es malo, es muy bueno, deberíamos de todo hacerlo, pero no es bueno aferrarnos a este cuerpo de forma vanidosa. ¿Por qué? Porque no es permanente. Nuestra bendita esperanza y seguridad es que este cuerpo terrenal y animal que ahora está sufriendo, que ahora está en agonía y en dolor, un día será recreado, un día será transformado como un cuerpo espiritual. Entonces, hermanos, aunque ahora tenemos una visión limitada de cómo será nuestro nuevo cuerpo, es suficiente con que sepamos que seremos semejantes a Él, semejantes a Cristo. Entonces, hermanos, no perdamos el ánimo, no dudemos de nuestra esperanza bendita, prometida por nuestro Señor, que es la resurrección. Y tengamos consuelo y paz. Si usted está en agonía, hermanos, algún dolor de su cuerpo, alguna extremidad de su cuerpo, o si le falta alguna parte de su cuerpo, hermanos, contentémonos de que esto es temporal y que es pasajero, porque este cuerpo va a perecer algún día y se nos va a dar uno nuevo. Si usted se ha arrepentido y ha creído en Cristo para salvación, se le va a dar un cuerpo nuevo, resucitado, adaptado, para vivir en los cielos eternamente con nuestro Señor Jesucristo, alabándolo y glorificándolo por siempre. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, de poder meditar y escudriñar en tu palabra. Gracias, Padre, por esa esperanza bendita que tenemos en ti, Padre, que es resucitar una vez estemos muertos. El que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Tú lo has dicho, Señor. Por lo tanto, ayúdanos a contentarnos cual sea fuera nuestra condición hoy en día aquí en esta tierra, ya sea que estemos en comodidad o en tortura, ya sea que estemos sanos o enfermos. Ayúdanos a no aferrarnos a este cuerpo perecedero y abrazar con la fe ese cuerpo celestial que algún día tú nos darás para habitar contigo eternamente por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor, a poder tener una vida agradable a ti, una vida cristiana práctica, Señor. Podamos, Señor, amarnos los unos al otro, y gracias nuevamente por la salvación que hay en Cristo Jesús. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por tu amor. Amén. Dios le bendiga, hermanos.